El enfrentamiento ves cómo va creciendo en intensidad, en rudeza, en crudeza, en pasión. Se sentía que era un combate verdaderamente importante. Ese momento de conexión con el público es inigualable. Y creo que Hangman Page y Will Ospreay lo consiguen. El resultado iba a ser el correcto, fuese el que fuese. Tenía All Elite Wrestling dos grandísimos retadores para su título mundial. No sé si ese main event es para ti un combate de 5 estrellas o no. Sí, sin ningún tipo de duda. Yo estaba sufriendo, Alex, cuando estaba viendo el combate porque veía que eran las 4 menos 10 de la mañana, perdón, las 5 menos 10 de las 6 menos 10, ya no sé ni qué Sí, hora estamos. sí. Y digo, les van a dar solo 10 minutos de combate, pero han No. sido al final casi 40 Sí. minutazos. Se han tomado su tiempo, los primeros 15-20 minutos han sido de construcción lenta para contarnos esta historia, ¿no? Entre estos dos polos opuestos que representan dos visiones completamente distintas de IW, y luego la fase final ha sido... eh, Mira, comentaba alguien en Twitter, no sé quién exactamente, que era un combate. Quizá haya ayudado también el spot este de los dos se suben encima de la mesa de comentaristas y la Ujú. mesa colapsa. Pues comentaba esta persona que era un combate que te daba la sensación real de peligro en todo momento, de que los dos estaban ahí para hacerse daño, para mutilarse, para literalmente el fin justifica los medios, ¿no? Siendo sinceros, es una sensación que también he sentido. Aparte de toda la escenografía que ha tenido el combate, porque ya la iluminación es distinta con Sí, respecto al resto de la cartelera, sí. entonces ya te hace sentir como que el combate es especial, luego las entradas también son especiales, y eso sumado a esa especie de violencia, no violencia como la que hemos tenido en el Anarchy in the Arena o en el combate de ambulancia, sino es una violencia más gritty, como se suele decir en inglés, más sucia, más de ir a hacer daño al oponente. Pues es un combate que ya tiene todo, o sea, tiene ese storytelling, tiene esa sensación de que nos estamos jugando una gran parte de nuestro día a día, y también, por supuesto, el nivel luchístico en ring creo que es excelente. Ujú. Sí, de hecho, se estaban jugando la vida, un poco, ¿no? Y es un combate de prácticamente 40 minutos en los que tenemos de todo y sobre todo no se te hace pesado. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de la duración de los enfrentamientos el entender si esa duración es justificable o no. Y aquí es totalmente justificable. Y es una construcción, como tú decías, de menos a más. El enfrentamiento ves cómo va creciendo en intensidad, en rudeza, en crudeza, en pasión, en la sensación un poco de estar al borde del precipicio, que te vas a caer y como te caigas, desfalleces por completo y tienes que volver a empezar. Y se sentía así. Se sentía que era un combate verdaderamente importante. Y cuando los combates tienen este tipo de pretensiones, con historias que pueden ser más o menos compiladas, pero que realmente al final tú puedes trasladar al público esa sensación de urgencia, a mí me parece que ese momento de conexión con el público es inigualable. Y creo que Hangman Page y Will Ospreay lo consiguen, además con una serie de movimientos, con una secuencia final, pero bueno, yo te diría final de 6-7 minutos, porque yo creo que toda la parte final del enfrentamiento, sobre todo la parte en la que se miran los dos fuera del cuadrilátero y parece que van a chocar y a colisionar en el centro y finalmente Hangman Page es más rápido pero aún así no puede vencer y luego todo lo que sucede entre medias hasta que consigue la victoria final, ostras, es de... Bueno, es de wrestling en su máxima expresión, ¿no? Y creo que son dos luchadores extraordinarios que merecían este main event por encima de la Anarchy in the Arena y que WWE no, All Elite Wrestling en este caso, claro, toma la decisión de dárselo a Hangman Page. Y es una decisión difícil de tomar, ¿eh? Sinceramente. Yo pensaba que iban a tirar por lo fácil, entre comillas, que sería Will Ospreay y le das el campeonato, y ahora se va a enfrentar Hangman Page en All-In a Jon Moxley y creo que tiene que ser campeón de nuevo Hangman Page. Yo también pensaba que se lo llevaba Osprey, pero a medida que se desarrollaba el combate, iba cayendo más me iba dando cuenta de que era muy probable que se lo llevara Hangman Page, porque si pones ambos en una balanza, al final creo que lo más sensato y lo más lógico era que se lo llevara Page, porque además
ha estado teniendo grandes, importantes derrotas, incluso sucesivas en pay-per-views. Osprey se podría permitir una derrota en cualquier momento, sobre todo contra alguien como Hangman Page, que es literalmente una de las estrellas con más credibilidad dentro de la compañía. Osprey puede rebotar sin ningún problema, puede aspirar al campeonato mundial en cualquier momento. Aquí una derrota habría pasado más factura a Hangman Page. Al fin y al cabo, su historia trata sobre la redención. Claro, pero es que si no se redime en ningún momento, ¿dónde acaba la historia? Es que es un ciclo constante. Y es algo que no hemos visto, pues bueno, era algo que no veíamos de hace bastantes años, incluso, diría yo. Y aquí, pues parece ser que la profecía se vuelve a cumplir. No sé si será capaz y si derrotará a Moxley, pero creo que tendría que ser lo adecuado y lo correcto. Sí. Y oye, yo todo lo que sea de ver a Hangman Page en Texas con un caballo haciendo la entrada al ring, oye, escúchame, pongo mi dinero. Y además he de decir que en el Arc Indie Arena, que ahora analizaremos, se cuenta Sí, una historia también bastante interesante que nos puede ayudar a entender este resultado, porque al final es Swerve Strickland el que vence y vence a uno de los Young Bucks, lo que te deja claro que esa historia la ha cerrado, que no necesita quizá Hangman Page para cerrar la historia junto a él contra los Young Bucks y que ahora todavía incluso pueden enfrentarse, ya posiblemente por un título mundial, ¿no? Ya veremos qué sucede, ¿no? Pero en cualquier caso creo que el resultado iba a ser el correcto, fuese el que fuese, y que aquí tenía All Elite Wrestling dos grandísimos retadores para su título mundial y dos futuros campeones, porque Will Ospreay lo acabará siendo y Hangman Page espero que lo sea también, en este caso en All In.